Bueno, muy buenas tardes. Les habla Luis Ramírez desde los posgrados de Ingeniería, específicamente de la maestría de Sistemas de Calidad e Ingeniería Industrial y Productividad. Este webinar tiene pues como pues, título o es un abreboca de lo que serían la normalización y finalmente darle el punto final a lo que sería el tema del link específicamente que ya hemos hecho por lo menos dos webinars. En el caso de los estudiantes, o sea, donde estaba Andreina, por cierto, el ponente hizo uno donde también estaba conversando un poco de eso y vamos a reflexionar como para darle punto final a ese tema, por lo menos de parte de la maestría en este periodo, de lo que sería fundamentalmente el link, cómo podemos pensar en ese tipo de servicios que nos agregan valor para los procesos de operación o de producción, ¿no? O sea, de manufactura o de servicio. El día de hoy tenemos a la profesora Marla Bencomo. La profesora Marla es ingeniero electrónico, también magíster en sistemas de la calidad. Y lo cierto es que también profesora y evaluadora en bueno, en algunas oportunidades de trabajos de grado. Profesora de la asignatura Sistemas de Normalización. Y ella nos va a hablar el día de hoy de sistemas de normalización de procesos en circunstancias regulares de operación. Bienvenidos nuevamente y las preguntas al final de las sesiones respectivas para, en este caso, pues, bueno, darle respuesta a las mismas. ¿Okay? Muchísimas gracias y nuevamente agradecidos por su presencia acá. Adelante, Marta. Hola, muchas gracias, profesor. Gracias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir un poco sobre el tema relacionado a los sistemas de normalización. Pues bueno, para dar inicio a esta presentación es importante que conozcamos primero qué es la normalización. Y la normalización es una actividad que establece con respecto a problemas actuales o potenciales disposiciones de uso común y continuado, dirigidos a la obtención de un nivel óptimo de orden en un contexto dado. Cuando hablamos de un contexto dado, nos estamos refiriendo al contexto mundial, al contexto mundial o internacional, al contexto regional, subregional, nacional, de asociaciones y de empresas. ¿Okay? Entonces, cuando nos referimos a este tipo de contextos, pues simplemente estamos hablando de lo que conocemos como niveles de normalización. ¿Okay? Entonces, pues es importante que sepamos que los sistemas de normalización nos van a permitir precisamente dar solución a esos problemas que vamos identificando o a las necesidades que vamos detectando, ¿verdad?, en nuestros entornos. Y bueno, y digamos que gracias al consenso de varias partes interesadas en esa solución, pues entonces se llega a una solución de uso común. ¿Okay? Entonces, una vez conocido lo que es la normalización, pues bueno, le presento aquí el contenido de esta presentación. Primero, pues vamos a hablar un poquito sobre el objetivo de la presentación, los niveles de normalización, la normalización en circunstancias regulares, que es el foco de este tema. Sin embargo, bueno, también quise agregar un poquito sobre la normalización en el contexto actual, ¿verdad? Que no es ajeno a ninguna de nuestras organizaciones, a ninguno de nuestros países, y el nuevo enfoque que pudiésemos estar dando a lo que es el tema de normalización. Entonces, en cuanto al objetivo, coloco aquí tres palabras que creo que son indispensables: conocer, adoptar y adaptar. ¿Okay? Eso en cualquier circunstancia. ¿Okay? Primero necesitamos conocer qué tenemos, conocer qué existe, conocer a dónde podemos llegar, lo que queremos lograr, y en función de eso podemos tomar varias vías.
Una es, obviamente, generar, sin embargo, bueno, pertenecemos a países en desarrollo donde pues lo que regularmente se hace es adoptar y adaptar en lo que se refiere a los temas vinculados a normalización. Y entonces, bueno, vamos a profundizar un poquito sobre eso más adelante. Pero bueno, el objetivo principal es conocer sobre la implementación de los sistemas de normalización en los ámbitos empresarial, nacional, regional e internacional. Cuando hablamos sobre los niveles de normalización, estamos hablando sobre el alcance de las diferentes normas que podemos manejar en los diversos contextos, pudiésemos decir, geográficos o internacionales o sectoriales, ¿ok? Entonces, el primero que aparece aquí, ¿verdad? Es en la cúspide de este triángulo tenemos lo que son las normas internacionales, ¿ok? Cuando hablamos de las normas internacionales, podemos estarnos refiriendo a lo que es la Cooperación Mundial de la Normalización, en donde vamos a observar organismos como ISO, que corresponde al Organismo Internacional para la Normalización, la IEC, que es el Comité Internacional de Electrotécnica, y la ITU, o Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿ok? Entonces, digamos que los organismos internacionales para la normalización están clasificados, digamos, están identificados como estos tres que aparecen aquí. Luego tenemos organizaciones regionales de normalización, ¿ok? Aquí tenemos algunos que están identificados con diversas regiones, entre los cuales quiero resaltar la COPAN, que es el Comité Panamericano de Normas Técnicas. Digamos que nuestro país estaría vinculado a este organismo regional de normalización. Luego tenemos las organizaciones subregionales de normalización. Entre esos, bueno, estos organismos subregionales que aparecen aquí identificados, tenemos Mercosur, ¿okay? Tenemos la CAN y tenemos CARICOM, ¿okay? Que son los países, digamos, en los que nuestro país estuviese contextualizado, ¿ok? Sin embargo, bueno, tenemos nuestra historia en el marco de esos tres organismos, ¿ok? Pero digamos que Venezuela pudiese estar participando en estos tres organismos subregionales de normalización, ¿ok? Tenemos los organismos nacionales de normalización, aquí se mencionan algunos. Sin embargo, es importante resaltar a FODENORCA, que es el organismo, actualmente el Organismo Nacional de Normalización de Venezuela, ¿okay? Luego tenemos normas de asociación, ¿okay? Que están más vinculados a diferentes sectores productivos o de, digamos, de sectores de desarrollo, ¿ok? O de diferentes disciplinas, ¿ok? Por ejemplo, en la parte aeronáutica tenemos IATA, en la parte de energía atómica, ¿ok? Tenemos la OIEA, en petróleo, ¿ok? Y en materiales tenemos ASTM, ¿ok? Por último, en la base de la del triángulo, tenemos lo que son las normas de empresa, ¿ok? En el caso de particular, digámoslo así, de cada uno de nosotros, quizás quienes tienen la oportunidad de participar en organismos nacionales de normalización, pues pudiesen estar vinculados a lo que son organismos subregionales y regionales, porque subregionales, regionales e internacionales, porque cuando se forma parte de los organismos nacionales de normalización, pues una de sus competencias es participar en estos otros contextos, ¿ok? Es una de las funciones precisamente del Organismo Nacional de Normalización, estar presentes, ¿verdad? Y de ser posible, pues participar
en lo que es el desarrollo de normas en estos diferentes ámbitos. Entonces, quienes no tienen contacto, digamos, o no están vinculados a estos organismos nacionales de normalización, pues pueden desarrollar un trabajo bien interesante en los temas de normalización en sus propias empresas, ¿ok? Por eso es que, bueno, forma parte de la pirámide, ¿ok? Porque ciertamente en la medida en que nosotros realizamos esos aportes a nivel de empresa en los temas de normalización, pudiésemos estar formando parte de esas partes interesadas, valga la redundancia, para ir conformando los comités técnicos de normalización que surgen en el seno de los organismos nacionales de normalización. ¿Okay? Entonces, es una de las maneras de nosotros poder ser promotores y desarrolladores de todo lo que es el sistema de normalización en los diferentes contextos. Cuando hablamos de la normalización en circunstancias regulares de operación, ¿verdad? Hay tres elementos que tenemos que tener presentes. Uno es comprender lo que es el sistema de comercio, ¿verdad? El intercambio de bienes y servicios que ocurre igual en diferentes contextos, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. Entonces, debemos comprender todo lo que es el sistema de comercio y enfocarnos, digamos, en las líneas productivas en las que nosotros nos estamos desenvolviendo. ¿Okay? Luego tenemos todo lo que es la infraestructura básica, ¿verdad? De bienes y servicios, ¿ok? Por eso es que en los aspectos que tienen que ver con el tema de normalización, pues hay una participación por parte del gobierno, porque pues es el gobierno quien tiene ese interés en generar todos esos servicios y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿ok? Entonces, por eso allí vemos bueno, que dentro de la infraestructura básica está el suministro de bienes y servicios que se requiere para movilizar la economía, la producción y, bueno, la vida en sí de una sociedad, ¿ok? Para ello, pues el gobierno debe garantizar una infraestructura de la calidad que pueda garantizar una transparente comercialización y provisión de estos servicios. ¿Okay? Y cuando hablamos de la infraestructura de la calidad, estamos allí incluyendo varios elementos. Uno de esos elementos es precisamente la normalización, pero también tenemos otros temas relacionados con la metrología y la evaluación de la conformidad. ¿Okay? Entonces, para algunos países, pues con esos tres elementos, digamos, ya es una base para poder garantizar esta infraestructura de la calidad. Sin embargo, en otros países incluyen el tema de la acreditación y el tema en sí de la calidad. ¿Okay? Entonces, este elemento también tenemos que tomarlo en cuenta para lo que denominamos aquí circunstancias regulares de operación. ¿Okay? Y por último, otro de los elementos que tenemos que tener presente es el acceso a los mercados. Porque, bueno, cuando tenemos un sistema de comercio nacional que tiene como meta también competir con el mercado internacional, poner a disposición de ese mercado internacional los productos, servicios que se ofrecen, pues entonces viene todo un tema de homologación, de reconocimiento mutuo, ¿ok? Entonces, para ello, pues las normas son indispensables, ¿ok? De hecho, cuando nos manejamos en todos esos niveles de normalización que vimos previamente, pues entre países, ¿ok? Sobre todo cuando hablamos del contexto subregional, regional e internacional, pues se facilita mucho lo que son las alianzas y los convenios digamos, de cooperación en el ámbito del comercio cuando manejamos normas comunes o, bueno,
pues hacemos alguna adopción o adaptación de nuestros procesos a esas normas que nos van a permitir entrar en estos mercados regionales e internacionales, ¿ok? Entonces, bueno, pues cuando hablamos de normalización, tenemos que considerar todos estos elementos allí presentes, ¿ok? Tanto los diferentes niveles de normalización que ya hemos visto, como estos elementos que tenemos aquí presentes: sistema de comercio, infraestructura básica y acceso a los mercados. Cuando hablamos del desarrollo del sistema de comercio o el desarrollo integral de los países, generalmente pues incluimos un poco, aparte del plan de desarrollo económico que maneja cada uno de estos países, pues generalmente se incluyen recomendaciones asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿okay? Y bueno, aquí quería presentarles los 17 objetivos para transformar nuestro mundo, ¿ok? Que forman parte precisamente de la Agenda Global de Desarrollo 2030, ¿ok? Entonces, pues bueno, digamos que el plan de desarrollo de los países debería contemplar estos objetivos de desarrollo sostenible para, bueno, para poder cumplir con metas comunes a nivel mundial, ¿ok? Entonces, bueno, cuando hablamos de estos objetivos, tenemos lo que es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. ¿Okay? Vuelvo nuevamente y repito, esto es en condiciones, digamos, normales, lo que veníamos trabajando como orientación para lo que era el desarrollo, lo que es el desarrollo de los países y obviamente del mundo entero, ¿ok? Entonces, bueno, yo aquí les estoy presentando, ¿verdad? De manera muy resumida, lo que son las diferentes etapas de un proceso de normalización. Estas etapas que están aquí planteadas son una recomendación que realizó ISO y la ONUDI, la Oficina para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, para los países en desarrollo, ¿ok? Entonces, lo que siempre sugiero es, bueno, tomar esto como referencia también para poderlo aplicar inclusive en nuestras propias organizaciones, ¿ok? Cuando tenemos como meta, pues, implementar sistemas de normalización, ¿ok? Hay una norma Covenant que también sirve como referencia para hacer evaluación del sistema de normalización en la empresa, que es la norma Covenant 265089, que aun cuando está, digamos, bastante desactualizada, pues bueno, es una orientación y sirve como referencia para poder nosotros evaluar dentro de nuestras organizaciones cómo están nuestros sistemas de normalización, ¿ok? Entonces, es un instrumento bien práctico y que nos permite obtener un diagnóstico, digamos, rápido de cómo están nuestras organizaciones en ese tema, ¿ok? Entonces, bueno, en estas etapas que les estoy mostrando aquí, vuelvo y repito, son aplicables para los organismos nacionales de normalización y nosotros podemos aplicarlos también a nivel de nuestro contexto laboral, de nuestro ámbito laboral, ¿ok? Para la aplicación de procesos de normalización. Entonces, lo que vemos como etapa 1 es la identificación de la necesidad de tener una norma. Entonces, allí, bueno, hay varias partes interesadas, ¿verdad?, en que se resuelva una situación, en que, bueno, quizás en función de ciertos estudios,
y tendencias, ¿verdad? O resultados del comportamiento de un proceso o de los resultados obtenidos a nivel productivo de la organización o de un sector en general. Entonces, bueno, se reúnen estas partes interesadas para poder identificar de manera muy objetiva esta necesidad, ¿ok? Y poder emprender lo que es el desarrollo de la norma, ¿ok? En la etapa 2, pues, se realiza la revisión y justificación del proyecto. Entonces, pues, digamos que continuando con la identificación de la necesidad, ciertamente para poder determinar la necesidad de esa norma, pues debe haber alguna justificación, ¿ok? Entonces, se justifica y se establece la necesidad de esa norma para poder entonces empezar a hacer la evaluación y los estudios necesarios para su desarrollo, ¿ok? En la etapa 3 se hace una evaluación de las normas existentes, las publicadas o de trabajos avanzados dentro de los organismos nacionales, regionales o internacionales. Yo cuando explico estos temas siempre digo que el proceso de normalización es una investigación completa, ¿ok? De hecho, algunos procedimientos de normalización de algunos organismos, al final, pues, una de las actividades que realizan una vez desarrollada la norma es un paper o una publicación relacionada con esa experiencia, ¿okay? Con ese estudio realizado, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que en la etapa 3 se hace todo ese estudio de lo que existe relacionado al tema que estamos nosotros desarrollando para la generación de esta norma. Entonces, la etapa 4 está subdividida, ¿ok? Y se hace un estudio de si una norma publicada cubre la proposición. Es decir, ya existe una norma internacional o regional que, digamos, satisface esta necesidad que nosotros hemos identificado. Entonces, cuando esto es lo que ocurre, pues simplemente pues implementamos su adopción, ¿ok? En la etapa 4B, si una norma apropiada está en preparación en otro lugar, es decir, se ha logrado identificar y contactar al organismo que está desarrollando la norma relacionada con el tema que nosotros queremos cubrir. Entonces, se expresa la intención de la adopción y pues se hacen llegar los requisitos nacionales que se tienen. De esta forma nosotros podemos influir en el contenido de esa norma que se está desarrollando. Luego, lo que hacemos es adoptarla, ¿ok? Luego tenemos la etapa 4C, si existe una norma comparable que requiera de modificaciones antes de su adopción. Es lo que llamamos lo que es adaptación, ¿ok? Entonces, igual establecemos un comité técnico y, bueno, se evalúa el contenido de la norma, se hacen las adopciones de los requisitos que consideran las partes interesadas que son apropiados y se modifican los que consideran bueno, que pueden satisfacer de otra manera la necesidad nacional, ¿ok? O empresarial. En la etapa 4D, si no existe ninguna norma o ninguna está siendo desarrollada, entonces, bueno, ahí sí viene lo que es el trabajo de generar la norma. Entonces, se establece el alcance de la futura norma y se garantiza la base tecnológica válida, económicamente justificable e implementable. En la etapa 5, se alcanza el consenso dentro de un comité técnico. Recordemos que los 3 principios en los que se basa la normalización es que sea abierto, es decir, participativo, que sea transparente y que exista el consenso, ¿ok? Para que no prevalezcan intereses particulares. Entonces, se somete el proyecto
para los comentarios del comité técnico y, bueno, se resuelven aquellas diferencias u observaciones que se vayan a generar hasta alcanzar el consenso, ¿ok? Y en la etapa 6 tenemos lo que es la consulta pública, aprobación y publicación. Entonces, bueno, luego de alcanzar el consenso en el comité técnico, este documento pasa a un proceso de consulta pública y se resuelven, bueno, aquellas observaciones que se hayan generado de la consulta para luego entonces gestionar todo lo que es la aprobación por parte del comité y ser elevado a los organismos que correspondan para su publicación, ¿ok? Aprobación y publicación. Entonces, algo similar podríamos aplicar también desde nuestras organizaciones. Ahora, bueno, un poquito de los que les quería mencionar, ¿verdad? La normalización en el contexto actual, ¿ok? Este contexto actual, pues precisamente es el tema de la pandemia con el COVID-19. Y bueno, muchos de nosotros y a nivel mundial se ha observado cómo ha cambiado el giro que ha dado lo que es el sistema de comercio, ¿ok? Pues ya muchas personas no pueden estar físicamente, ¿verdad? Realizando sus compras o si se van a realizar, pues hay unas medidas de bioseguridad que se deben cumplir, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vemos que se empieza a acelerar todo lo que es el tema del comercio electrónico, por ejemplo, y un poco, bueno, pues cumpliendo estas medidas de prevención, todo lo que es el distanciamiento social, prevención de no salir a la calle o a sitios donde exista concentración de personas, ¿ok? Sin embargo, bueno, aún con todas estas circunstancias, igual se debe mantener una infraestructura básica para que las personas puedan conservar y llevar sus vidas con la provisión de servicios que debe estar garantizada, servicio del agua, el transporte para los sectores indispensables que aún siguen trabajando, provisión de combustible, desechos, el tratamiento de desechos sólidos. Entonces, bueno, hay algunos sectores que han tenido que seguir trabajando, pero la modalidad de trabajo ha cambiado porque pues ahora hay que preservar la vida humana y hay que preservar pues la seguridad de estos trabajadores. Y otro de los elementos que digamos también ha visto ciertas variaciones ha sido el tema del acceso a los mercados, ¿ok? Cuando revisamos estos tres elementos vemos que las normas son vitales, las normas son indispensables para todos estos elementos vinculados al sistema de comercio, a la infraestructura básica y al acceso a los mercados, ¿ok? Luego vemos que la Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas hizo un primer análisis, yo estoy facilitando ahí el enlace, ¿ok? Este documento se llama Calidad y Normas y su rol en respuesta al COVID-19. Entonces, yo aquí les estoy mostrando, está en inglés, pero les estoy mostrando, pues, algunos de los resultados que UNIDO ha presentado con respecto a la incidencia de la pandemia en varios de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ok? Cuál es su punto de vista, su incidencia, la incidencia del COVID en estos objetivos de desarrollo sostenible. Y vemos, por ejemplo, en el caso del hambre cero, ¿verdad? Que es el objetivo 2, vemos que, bueno, millones de personas en el mundo dependen del comercio internacional para la seguridad alimentaria y medios de vida. Entonces, bueno, en estos casos se debe asegurar las cadenas de valor para sostener el suministro global de bienes y servicios, las prácticas de higiene y normas de seguridad de alimentos, ¿ok? En el caso del objetivo 3, que lo tenemos por acá, corresponde a salud y bienestar. Vemos que hay un incremento exponencial de casos
mientras que son escasos los equipos médicos disponibles, ¿no? y adecuados para el tratamiento de este virus. ¿Okay? Entonces, bueno, para esto necesitamos resultados confiables de laboratorio, ¿okay? El control de calidad y la prueba de productos requeridos para estos tratamientos y el apoyo de los laboratorios para el desarrollo de nuevas medicinas y vacunas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí no lo muestran, ¿verdad? Pero está el tema 4, el punto 4 del objetivo 4, que corresponde a educación de calidad. Y bueno, vemos que la modalidad presencial en muchos de los países fue cambiada a la modalidad por internet, por ejemplo, ¿okay? Educación a distancia. De hecho, bueno, es uno de los casos también de nuestra Universidad Católica Andrés Bello, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo se garantiza la educación de calidad bajo esta modalidad? ¿Ok? Esto no nos puede proporcionar simplemente la implementación de normas y evaluación de la conformidad, ¿ok? Entonces, el objetivo 6, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento, no aparece aquí en este informe de la UNIDO. Sin embargo, yo leía un reportaje donde decía que en Francia, creo que fue que tomaron muestras de aguas servidas y habían conseguido allí algo relacionado también con el virus. Entonces, vemos que en la medida que pasa el tiempo y se siguen haciendo más estudios, se van incorporando otros elementos aquí, otros objetivos aquí, digamos, en la incidencia del COVID en estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Okay? Entonces, luego tenemos el 8, trabajo decente y crecimiento económico. Hemos visto que, bueno, que en lo que tiene que ver con equipos médicos, pues ha habido un gran intercambio a nivel mundial, ¿ok? Se ha observado un incremento en lo que es el comercio de productos de este tipo, ¿ok? En el caso del objetivo 9, que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura, aquí pues tiene una gran relación esto con lo que es la infraestructura de la calidad, ¿ok? Y esto ayuda a mitigar los efectos negativos del virus, asegurando el suministro de servicios esenciales y la seguridad de los trabajadores. Luego tenemos la producción y consumo responsable, y bueno, pues para ello tenemos lo que son normas para la continuidad de los negocios, el manejo de los riesgos y la gestión de emergencias, ¿ok? De tal manera que se pueda asegurar la producción ininterrumpida de bienes esenciales y servicios, ¿ok? Luego tenemos la vida de ecosistemas terrestres, y bueno, esto tiene una incidencia bastante elevada en lo que es la actual generación de residuos médicos y riesgosos relacionados precisamente al virus. Pues para esto debemos contar con unas normas que garanticen, digamos, este tratamiento de este tipo de residuos, ¿ok? Y en el objetivo 17 tenemos las alianzas para lograr los objetivos. Pues digamos que para poder salir de todo este tema de la pandemia se requiere una gran cooperación internacional. Es definitivamente esencial para afrontar esta situación actual, y luego, una vez superado este tema de la pandemia, pues ir restableciendo nuevamente la interacción física humana a nivel mundial, ¿ok? Entonces, cuando vemos lo que es el nuevo enfoque, ¿verdad? En función de lo que vimos anteriormente, vemos que ha ocurrido una transformación digital de los trabajos, se aceleró la transición de los trabajos presenciales a la modalidad remota, ¿ok? Entonces, si teníamos un 20% teletrabajo y 80% trabajo presencial, hemos visto que quizás esos números se invirtieron, ¿ok? Entonces, muchas empresas se vieron en la necesidad de acelerar y de invertir en tecnología para poder implementar los trabajos bajo la modalidad remota.
El aprendizaje sobre cómo gestionar los procesos y el talento en este contexto, ¿verdad? Es ciertamente pues a muchos gerentes y a muchos empresarios les ha tocado adaptarse a estos cambios, ¿ok? De tal manera que se pueda de la manera más eficiente lograr los objetivos planteados por las organizaciones. Y luego tenemos la contingencia y protocolos. Entonces, pues ciertamente hay que hacer una revisión de los protocolos de trabajo. A muchas empresas les ha tocado hacer una revisión de sus contratos con los proveedores, con sus clientes, para adaptarse a las contingencias laborales, mercantiles, administrativas e incluso los litigios, pues precisamente por esto, todo este cambio, este cambio en la modalidad de trabajo, este cambio en los procesos de las organizaciones, ¿ok? Entonces, pues quienes desempeñamos funciones relacionadas con los temas de normalización, debemos abocarnos a este nuevo enfoque, ¿ok? Debemos identificar esos procesos en nuestras organizaciones que requieren este nuevo enfoque y hacer los ajustes necesarios para garantizar primeramente la seguridad de nuestros trabajadores y paralelamente cumplir o satisfacer en la gran medida de lo posible los objetivos de nuestras organizaciones. ¿Okay? Entonces, para ello, pues bueno, aplicamos diversas técnicas o hacemos cambios en nuestras metodologías de trabajo, usamos las tecnologías disponibles para poder realizar estos ajustes e interactuar remotamente con nuestros colaboradores y con, digamos que con los diferentes niveles organizacionales. ¿Okay? Pues esta ha sido mi presentación y los dejo con este mensaje: fluye como el agua y adáptate con gracia a los cambios. La vida es una secuencia interminable de ellos. Muchas gracias por su amable atención. Gracias a ti, Marla, de verdad. Bueno, muy interesante. Creo que también desde el enfoque lo estás planteando muy enriquecedor, porque siento que de una u otra forma todos los que estamos acá, y bueno, es parte de lo que nos ha tocado a vivir a nivel pues, mundial, ¿no? Y la normalización no va a escapar de las circunstancias y ni del COVID, ¿no? Eh, no sé si tenemos alguna pregunta específica en este momento. Hay una sesión de preguntas y respuestas. También tenemos el chat. Yo voy a estar fundamentalmente entonces ahora haciendo pues como reafianzar lo que se iba, o sea, parte de lo que se presentó el 27 de mayo en el primer webinar, que también estaba planteado Marla. Pero bueno, es como repensar, filosofar un poco en todas aquellas tareas que con regularidad pues realizamos, y estas no nos agregan ningún tipo de valor, ¿no? Entonces ya voy a pasar a compartir voy a compartir, entonces yo voy a quitar la de Marla. Ya. Segundo. Creo que me quedé congelado. A ver. Un momento.
Hola, creo que al profesor se le cayó la conexión. No lo veo aquí en los panelistas ahorita en este momento. Creo que mientras que el profesor se conecta, pudiésemos eh, ir dando respuesta a algunas preguntas o interrogantes que surjan entre los asistentes. Helen. Hola, profe, Hola, ¿cómo está? hola, bien, ¿cómo estás, Helen? Le hice un comentario, bueno, primero que nada, le agradecí por la presentación, estuvo excelente, me gustó bastante. Y les comentaba, más que hacer una pregunta, es que actualmente noté en la página de Fondo Norma que tiene varias normas revisadas que están justo en la fase de consulta pública. Entonces quería aportar eso para los compañeros. Ah, excelente, excelente. ¿Y pudiste, digamos, echar un vistazo más o menos las áreas en las que estaban enfocadas las normas? Sí, una de ellas, profe, es la de desalojo de edificios, ¿no? Que tiene que ver con el Comité Técnico Mm, de Incendios y Explosiones, creo. Justo lo había ok. no metido, pero fue la que en principio me interesó por el plan de emergencia de la empresa en particular, pues. Ok. Ah, muy bueno, sí. Realmente, pues, muchos deberíamos ser las partes interesadas en esa norma, ¿no? Sobre todo porque pues todos tenemos que tener implementadas esas medidas de seguridad en nuestras infraestructuras, ¿ok? Entonces, pero, pero no hemos visto nada todavía relacionado a COVID, ¿verdad? No, profe, no. De verdad que de hecho es una de las áreas que más me ha interesado. Cuando veo las asignaciones de, por lo menos mi grupo, va a notar que teníamos especial interés en eso, pues en la normalización de las distintas áreas en cuanto al COVID. Sí, sí. Yo por eso, bueno, les facilité un poco allí el enlace de esta publicación que hizo eh, UNIDO, ¿verdad? Esta Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, porque, bueno, ese documento es un primer análisis que ellos han hecho, pero hay unas muy buenas recomendaciones sobre el enfoque que debemos darle al tema de normalización y calidad en este contexto. Entonces, pues es bien importante que desde nuestras organizaciones revisemos, nos toca hacer una revisión, es un trabajo, Sí. digamos, fuerte, pero sí nos toca hacer una revisión de los procesos
dentro, bueno, las normas, los manuales de normas, procedimientos dentro de nuestras organizaciones para hacer los ajustes necesarios y poder, bueno, de una u otra manera mantener la operatividad y cumplir con los objetivos establecidos. Es como le pasó a las escuelas, pues, a muchas de las escuelas que a muchos padres y representantes nos dijeron de una vez, no son vacaciones, los niños tienen que seguir estudiando. Y bueno, igual pasa con las organizaciones, ¿ok? Pero bueno, hay técnicas que podemos implementar para dar esa continuidad, ¿ok? Sí, Entonces, sí, completamente. sí, gracias por esa información, Helen. Un abrazo a la orden. Un abrazo. Denme un minuto que el profesor se conectó. Ya va para ver si... Profesor. ¿Me escucha, Marla? Sí, lo escucho. Me escuchan, qué bueno. Donde está disculpen de verdad, donde está mi nombre, hay una fichita y en esa fichita coloca como anfitrión para que pueda compartir la pantalla, porque si no, no la puedo compartir. Lo que estaba diciendo también a la próxima de José. Ya para ver si, lo que pasa es que no logro que me salga la opción. Donde están Ya, todos donde están todos, ahí tú puedes colocarle, o sea, donde están todos los ponentes, tú colocas, colocar como coanfitrión, o sea, te despliega como unas 5 opciones. ajá, déjeme colocarlo allí. Sí, ahora sí, ahora sí. Okay. Bueno, después de estos bemoles, yo te iba a preguntar, te voy a guardar esa pregunta después, Marla, que el tema de Mercosur, que Venezuela salió en el año 2010, ¿cuáles serían las implicaciones, por ejemplo, de esas normas que se están dejando de cumplir, cómo se están llevando a cabo, por lo menos algunas que tú tengas en consideración? Yo te quiero dejar esa pregunta después que yo termine la presentación. Te voy a darlo, voy a compartir la pantalla. Es que la guardé en PDF porque regularmente sentía que en PowerPoint la presentación era como muy pesada, pero parece que la cuestión es mejor en PowerPoint, no sé, en el caso mío funciona. Okay. Sí, entonces, bueno, nada. Yo les voy a dar el cierre ya como tal de la filosofía o el pensamiento de Lean y la mejora por proceso en empresas de operación y de producción, ¿no? O sea, empresas tanto de manufactura como empresas de servicio, ¿ok? Bueno, esto de operación y producción, eso fundamentalmente es el libro ¿no? de seguridad producción como tal. Sinceramente, una de las cosas importantes de este tema del Lean es hacer una reflexión de cada uno de nuestros trabajos. Y ahora que estamos más en este teletrabajo, pues bueno, nos toca llevar la vida de otra forma, por lo cual nuestros desperdicios se van simplificando prácticamente en nuestra interacción con los sistemas administrativos de las organizaciones y también con nuestra organización que tenemos dentro de nuestros hogares, vida familiar con vida laboral completamente, en este caso, eh, solapada, ¿no? Marla, ¿te puedo pedir un favor? ¿Será que puedes? No, no te preocupes. Ay, disculpe, profe. No, discúlpame, Tony, que no te lo digo.
Entonces, ciertamente creo que la vida laboral y la vida familiar que cualquiera de nosotros tenga se ha visto solapada, por lo cual nosotros hoy en día y bajo este contexto que estamos pasando actualmente y que posiblemente en algún instante de la vida vuelva a suceder, por lo cual tenemos que estar preparados para que sea la normalidad, o sea, como creo que hablaba una vez la profesora Ivette, ampliar la zona de confort, porque es que pues estamos entrando en una adaptación de algo desconocido, pero no para nosotros los venezolanos por circunstancias que ya que pasemos, para todos como humanidad, ¿no? Entonces, una de las reflexiones acá, primero que en el tema del Lean Manufacturing, imagínense que está desde el año 1937, que creo que nomás no se había dicho antes, y este caso, Lean, del japonés, pues ahora le vamos a ver, hacer tributo a él, pero más allá, o yo, ¿no? Pero más allá de esto es la diferenciación de lo que tú puedes conocer como producir bajo la capacidad de una máquina, o sea, lo que toda la máquina pueda dar, y producir por las especificaciones del cliente, o sea, producir realmente por lo que agrega valor. Y entonces allí cuando hablamos de eso, porque en ese momento, el año 37, japonés, oye, uno no podía competir con Estados Unidos porque, bueno, pues era imposible. Pero sí sabía que tenían algunas posibilidades distintas y esas posibilidades distintas era hacer las cosas mejor y trabajar mejor para el cliente específico. Y eso fundamentalmente viene a ser Lean Manufacturing, ¿no? Yo diría también que es una gerencia sin desperdicio, una gerencia donde el liderazgo asume un rol distinto y donde cada uno de los participantes dentro de la organización también asume un rol distinto. Entonces, nosotros, dentro de nuestro contexto, de nuestra nueva realidad, porque es una realidad, nosotros tenemos que buscar la forma de identificar desperdicios Lean en nuestros procesos. Entonces, nos hemos preguntado con frecuencia qué puedo hacer para hacer mejor mi trabajo. Pues yo creo que eso nos ha pasado con frecuencia. Y de allí, Taishi Ono, el principio nace en Toyota y les digo que esta filosofía ya pasa por 73 años, o sea que tiene un poquito de tiempo, ¿no? Acá, y como les decía anteriormente, reforzando, acá, pues, en principio, eliminar los desperdicios de la cadena de valor de los procesos. Sabemos que tenemos que tener unos procesos madurados, que tenemos que tener una gestión que, pues, nos permita identificar esas brechas o esos indicadores o esos posibles no conformidades, como podríamos decir en auditorías, pero en este caso los llamamos desperdicios. Crear también un flujo de valor, es decir, que todo fluya suave directamente desde la materia prima hasta el consumidor, y eso bien sea de la parte de operación o de producción, pues debe ser de esa manera. Toda actividad es jalada por el cliente y esta es la gran diferenciación que notó él en el año 37, pero que hoy en día pues así debe ser. Ya vamos a ver un poco con los ejemplos, es decir, ser capaces de producir problemas de los clientes en vez de producir basados en pronósticos de ventas en largo plazo y sobre todo, como les decía, en aquel momento donde todavía no estaba tan lejos la revolución industrial, la capacidad de las máquinas, o sea, pensar de que como la máquina produce tanta cantidad de SKU, pues entonces eso es lo que el cliente desea. Y eso no necesariamente es así. Entonces, esta referencia a esos otros tipos de desperdicios que pueden estar presentes en los procesos de una organización, independientemente del sector que pertenezcan. Fíjense que una de las cosas que yo reflexionaba, por eso digo que esto va a ser distinto, porque va a ser un poco más de la reflexión, es cuando se tiene, por ejemplo, una persona que está emprendiendo un nuevo negocio, ¿no? A veces cuando la persona emprende un nuevo negocio, uno de los errores básicos que se cometen es el desperdicio de sobreproducción. Yo recuerdo una persona que una vez me dijo, yo voy a fabricar una silla, unos pupitres y no sé cuánto, era un herrero, era amigo de la familia, y entonces fabricó, por decirles algo así como 70, 80 de estos muebles. Y resulta que él pensaba que la iba pues, iba a poder venderlos todos, porque era un tiempo de diciembre, pues parecía que todo iba a concluir, y bueno, tuvo que rematar todo eso. Él tuvo un desperdicio muy importante, bueno, aparte de otros que podemos ver adicionales, pero el desperdicio número uno en el caso de fue producir más de lo que el mercado quería, ¿sabes? Entonces, en este caso, el cliente, que no lo había determinado muy bien, él pensó que era posible por sus capacidades, más no por lo que en este caso estaría indicando el mercado. Con frecuencia, entonces los emprendimientos, las proyecciones iniciales no siempre son las identificadas. Y eso creo que es uno de los desperdicios que se puede determinar o identificar mayor o mayoritariamente
en este tipo de emprendimientos, o sea, que capaz no se conoce muy bien el mercado. Sabemos algunas herramientas de calidad como la matriz ROFA y tal, que puedes conocer en este caso el contexto interno y externo de la organización o de lo que tú estés planteando, pero nada te garantiza ese éxito. Por eso es que hablaban de yo estoy seguro, bueno, que muchos saben de esto, que el emprendimiento exitoso te dice que menos del 10%, el 100% de las personas. Se vende como que esa idea de que todo el mundo puede emprender y ser exitoso, y eso no necesariamente es así. Depende de muchas variables, ¿no? También vemos algún tipo de sobreproducción en este momento. Si estuviésemos trabajando nosotros, nos quitáramos la cachucha donde estamos trabajando y estuviésemos en una empresa de farmacéutica o también de alimentos, están haciendo una sobreproducción, por ejemplo, el caso de las mascarillas, el caso de los geles antibacteriales, alcohol, etcétera, que no obedece ojo, no es un desperdicio, pero podría llegar a trasladarse un desperdicio cuando, por ejemplo, salga la vacuna y la demanda ya no sea la correspondiente, por lo cual tendría que ajustarse, porque si no, esa cantidad de SKU que se van a fabricar o de servicios que se están prestando, delivery o lo que fuese, posiblemente vaya a bajar. Entonces la tendencia va a ser que se convierta en un desperdicio, o sea, que no va a estar al lado por el cliente esa consideración. Después tenemos los tiempos de espera. Los tiempos de espera regularmente, y ya con la práctica y viendo de hecho muchos de los proyectos y las investigaciones que hemos realizado dentro de la misma maestría, es el desperdicio número uno, pero sobre todo porque vivimos en una sociedad altamente convulsionada, o sea, y de los segundos, de milisegundos, nanosegundos. De hecho, con seguridad, cuando en este caso entremos a la tecnología 5G, que ya está próxima, porque así va a ser, va a ser un hecho, esos tiempos de espera van a reducirse aún más, en unos microsegundos totalmente, o sea, en un segundo está pues inferior. Lo cierto es que la velocidad de Internet, la velocidad de respuesta, todo eso va a comenzar a pensarse como un tipo de desperdicio. Entonces el proceso, cuando hablamos de un proceso pues madurado, este desperdicio se da cuando la maquinaria o operarios se encuentran detenidos y la espera la llegada de materia prima, herramientas o personal de mantenimiento. Esa es la parte, pues digamos, teórica. Pero el proceso no puede ejecutarse porque falta un insumo, eso es una opción. La entrada del proceso no está completa, por ello no se puede entregar ni cumplir las peticiones del cliente, y tampoco pasar a una etapa posterior, o sea, está detenido. Por ejemplo, se debe esperar por la respuesta de un correo. Esto nos pasa con seguridad y un poco lo que les estaba comentando en el inicio, con frecuencia, para proceder con alguna ejecución, por lo cual eso es un tiempo de espera. Y los tiempos de espera, y por eso es que yo les digo que, bueno, con frecuencia los vemos, que son de los más pues, preponderantes, por así decirlo, en cualquiera de los procesos. Los tiempos de entregas actuales en el COVID-19 se ven altamente afectados, un poco lo está diciendo también Margla, por las medidas sanitarias, exceden al tiempo regular de control y manipulación de los productos. Esto incrementa considerablemente los tiempos de espera, y a su vez entonces pues no puede satisfacer las necesidades o expectativas de los clientes, porque estás en un tiempo de espera que visto como es un desperdicio. Los transportes innecesarios, mucho como les decía, la interacción que nosotros hemos tenido, ese solapamiento ahora de la vida laboral con la vida familiar. En el caso, por ejemplo, eso, bueno, lo podemos vincular de distintas formas, cuando quizás estamos haciendo actividades que no generan valor quizás para nuestro trabajo, pero sí generan valor para lo que serían nuestros compromisos personales. Pero en la parte laboral, nosotros vemos que, por ejemplo, cuando enviamos correos electrónicos a personas que no corresponde, eso es un transporte innecesario, aunque pues no sea vinculado directamente a nuestra normalidad. Cuando vemos, por ejemplo, una persona haciendo una carga unitaria, o cuando no está estandarizado de esa manera en el flujo del proceso, que la persona debe trasladar de esa manera esta mercancía, bueno, esta mercancía pues ya vista como un SKU final o producto en proceso. Cuando tenemos los procesos estandarizados e identificados a través de un estudio de tiempo y movimiento, algo no se encuentra tipificado como un movimiento regular. Y allí, por ejemplo, yo diría que en el caso pues, de los correos electrónicos, sí, yo los identifico inmediatamente con un tipo de desperdicio cuando no vemos efectivo ese que tú estás indicando allí para una solución, o sea, para satisfacer al cliente. El procesamiento incorrecto. Fíjense que bueno, cada día nuestra sociedad es más exigente con sus productos y servicios. Cuando nosotros tratamos mal a una persona o le damos una información que no es adecuada, es un procesamiento incorrecto. Lamentablemente, una gran
cultura y con el tiempo, y lamentablemente debo decirlo, lo digo desde mi punto de vista particular, con el deterioro de algunas cosas que han sucedido en nuestra sociedad, pues prácticamente, creo que incluso, bueno, no fue en este webinar, sino lo hemos tenido en clase, que es Héctor Justi, él es un director de un centro médico, y entonces él nos hablaba que siendo un centro médico, los pacientes hoy en día en Venezuela prácticamente sienten, o sea, ellos, el servicio que se les presta, es como si, o sea, así sea en una clínica que estén cancelando, o sea, pagando por ese servicio, no lo ven, o sea, lo ven casi como un favor que les están realizando en este caso, indistintamente que estén pagando. Pero eso no es el contexto mundial y no es el deber ser tampoco, porque el cliente tiene unas expectativas, unas especificaciones y al final no va a funcionar igual en el mercado, por ejemplo, así sea mismo Latinoamérica, colombiano, el trato que se le da a una persona que en el mercado venezolano, por distintas variables que están sucediendo actualmente. También en ese sobreprocesamiento o procesamiento incorrecto, aquí vemos, por ejemplo, si nosotros fuésemos dueños de una cadena de alimentos y no tenemos estandarizados, vemos todo, o sea, esto más allá del cliente, podemos ver como la pérdida que nosotros pudiésemos tener agregándole más aditivos a los necesarios o requeridos o estandarizados de lo que sería el proceso regular. Entonces, informamos de una forma inadecuada a nuestros clientes, que es un desperdicio del precio de un producto. Cuando lo hacemos hoy en día con el tema del COVID-19 a través de un correo electrónico, pues bueno, esto es fundamentalmente pues muy malo y genera un desperdicio, sobre todo porque después primero, tienes un cliente satisfecho, pero segundo, y finalmente tienes que volver a prestar ese servicio si el cliente al final requiere nuevamente el mismo. El exceso de inventario, bueno, lo hemos visto y lo tenemos que cuidar mucho con el tema de los correos electrónicos. Particularmente en mi caso, me ha sucedido que como he tenido que tener varias reuniones Zoom y tenerlas grabadas en mi computador, pues entonces eso, y aparte que eso va a un drive cuando uno lo pasa, he tenido que crear correos electrónicos paralelos para distintas clases. Eso yo no lo tenía considerado antes, pero no puedo mantener, y visto como un desperdicio, o sea, desde mi punto de vista, un solo correo electrónico para gestionar todo porque no me da abasto. Incluso porque tendría que eliminar alguna información que yo considero importante, relevante para mi gestión. Entonces, eso nuevamente pues no estaría adecuado. Los movimientos innecesarios los vemos nuevamente, por ejemplo, cuando, o muy parecido a los transportes innecesarios, cuando pues no vamos a la fuente o a la persona en este caso que se va a encargar de responder ese correo electrónico. Visto acá de una forma gráfica, pues siempre hay una forma más rápida de llegar de un punto al otro con una línea recta que a través de un camino pues de muchas zigzags y bueno, en fin, una maroma pues completamente distinta. Entonces, este otro tipo de desperdicio se relaciona con cualquier movimiento ejecutado por los empleados, ya sea para buscar componentes o herramientas, incluso caminar largas distancias, pero eso visto como lo estoy planteando en este momento, pues nada, los correos nosotros vemos fundamentalmente este tipo de desperdicio localizado. Los retrabajos por defecto es cuando tú prestas un servicio y nuevamente tienes que volver a darlo. Entonces, cuando entra un producto o un SKU en garantía, esto es muy costoso y proyecta una terrible imagen de la empresa, porque se está prestando, o sea, se está ofreciendo un servicio, el cliente espera ese servicio, pero no es el adecuado. Por lo cual, la organización está generando un desperdicio llamado retrabajo por defecto. Y se debe volver a prestar el servicio y volvemos a un punto inicial y bueno, al final no es nada efectivo. Y finalmente, el desaprovechamiento de las competencias y del talento humano. Aquí tengo la figura de Albert Einstein, que yo creo que es una icónico para esto, o sea, un físico en una oficina de patentes, pues bueno, aprendió muchas cosas, pero ciertamente no estaba desarrollado todo su potencial. En esa oficina de patentes, él no pudo haber desarrollado la teoría pues, de la relatividad, ni pudo haber hecho contribuciones a la parte de energía nuclear, en fin. Tenemos que saber ubicar y tener los perfiles adecuados para lo que sería cada uno de nuestros procesos. Y esto vinculado con nosotros, este tipo de desperdicios, también tenemos que sincerizar y estar en este caso sensibles, que creo que era la palabra que quería decirle,
el trato que vamos a tener con ese cliente. O sea, la persona que vaya a tratar con el cliente tiene que ser una persona formada, una persona que sepa, o sea, que en este caso su implicación con ese proceso, su implicación con ese sistema de gestión de calidad, si la organización tuviese ese sistema, de manera tal que él debe darle respuesta adecuada y oportuna a ese cliente de la organización, porque si no, esa persona estaría generando un desperdicio dentro de la gestión de la organización, dentro de los procesos de organización, por lo cual pues sería pues muy inadecuado, y más en estos tiempos donde se es más visible, porque antes, sobre todo en el tema de los correos electrónicos, como todos estamos conectados y todos estamos viéndolo, entonces se ve mucho más, es mucho más sensible. Hay que reconocer que siempre puede existir un espacio para realizar mejor nuestros procesos y procedimientos en el ámbito empresarial y personal bajo cualquier contexto. Los 8 desperdicios Lean son típicos de encontrar en procesos de operación y producción. Cuestionemos nuestro trabajo y finalmente, por experiencia, los desperdicios más comunes, que lo comentaba cuando lo estaba indicando, son los tiempos de espera que se pueden corregir con estudios de tiempos y movimientos de procesos. De esta forma estandarizamos sobre todo el tema de los tiempos, de los responsables, y de igual forma utilizar herramientas cuantitativas y cualitativas que promuevan esta pequeña mejora que tiene que ver con todo lo de Kaizen, Kanban, etcétera, y la mejora continua. Yo les doy muchas gracias. Yo normalmente les digo que esto viene a ser un refuerzo de un webinar que nosotros tuvimos en algún momento. Nada, estoy, bueno, pues para servirles. Disculpen que tiene que ver también con el tiempo, el tema de los desperdicios, el tiempo de espera, vinculado a que les pudiera hacer la presentación, pero bueno, ya gracias a Dios se pudo, ¿no? Entonces vamos a retomar, en este caso, con lo que serían algunas preguntas, comentarios, consideraciones que tengan ustedes, para poder, en este caso, darle respuesta a las mismas, ¿no? ¿Cómo se ven ustedes reflejados en estas dos presentaciones? ¿Qué piensan hacia dónde va caminando el mundo? Y digamos, un poco como para reflexionar en la parte de nuestra gestión, que tiene que ser limpia, magra, y también en este caso en los sistemas de normalización. Ajá, tenemos aquí a Sofía y a la profesora María José que levantaron la mano. Vamos a darle la palabra a la profesora María José. Margaret hice una pregunta, vamos a ver qué me puede ofrecer después de eso. Profe, tiene la palabra, adelante. Profe, ¿usted me escucha? Perfectamente. Adelante. Estoy dando ahorita al micrófono. Buenas tardes a todos. Muy interesante, en verdad, las dos presentaciones, además muy vinculadas al contexto que estamos manejando, lo del COVID-19, que sí se plantea una vuelta a la normalidad, pero sí de una forma regulada y normalizada. Ya se está trabajando en eso. Esta mañana estuve en una conferencia vinculada a todo lo que es la vuelta al trabajo y lo que van a ser los puestos híbridos, ¿no? A nivel de que se va a manejar horas presenciales, las descripciones van a ser presenciales y también remotas. Va a haber una composición diferente a nivel de la relación de trabajo y se espera que también se dé una adecuación a nivel de la legislación laboral. Entonces yo creo que si hay una afectación importante con este evento que ha sido mundial, y en los próximos meses encontraremos normas relacionadas con la parte laboral, y eso va a marcar un hito importante en la reorganización de los trabajos, volver a revisar los tiempos y movimientos a nivel de las cadenas de valor en las organizaciones. Y sí creo que viene mucho trabajo en materia de innovación. Yo creo que de mucho apoyo, vamos a necesitar nosotros mucho apoyo de
lo que es el conocimiento, el comportamiento humano, cómo debemos reaccionar hacia esto. Tenemos que, bueno, como bien decía el panelista esta mañana, reinventarnos, ¿no? La nueva forma de trabajar y yo creo que esto viene muy de la mano a todo lo que estamos planteando, que para mí es una parte dura, pero como bien eso viene acompañado de variables blandas que vamos a tener que manejar también en las organizaciones. Eh, Excelente, me encantó todo lo que ha sido el trabajo de la profesora Marla, y yo sí creo que sí vamos a nuevas normas, a nuevas formas de proceder, y yo creo que ese es parte del impacto que vamos a ver a un corto plazo. Yo creo que más de 3 años, no doy más de 3 años para que tengamos unos cambios bien importantes en materia regulatoria. Eso es lo que quería aportar, más que preguntas. Vale, muchísimas gracias, profe. Le vamos a dar la palabra a Sofía, que ella nos va a comentar algo, no sé si las preguntas, pero bueno, tienes la palabra. Buenas tardes. Sí, justamente yo levanté la mano, fue cuando estábamos esperando que se conectara, profe, porque la profesora Marglat había comentado si había alguna norma en relación al COVID. Según lo que manejo con el Ministerio de Salud, la única que ha salido hasta ahora es en Gaceta Oficial, la 41891. Es la normativa sanitaria que tenemos de las medidas con el coronavirus, y hace 2 días el Ministerio se pronunció siguiendo las pautas de la OMS y la OPS, diciendo que no es recomendable el uso de los túneles para esparcir químicos sobre los humanos, que se había estado poniendo como de moda en ciertos locales o ciertos establecimientos para la entrada de las personas. Ese era mi aporte que quería hacer, y bueno, felicitarlos por las presentaciones. Vale, gracias, Sofía. También tiene la mano levantada Helen, pero creo que cuando yo me logré reconectar, Helen ya estaba hablando, así que no sé si la mano es para ahorita o la tenía ya levantada antes. Ok. Marla, disculpa, tú nos estás escuchando, es para saber, Helen levantó la mano y tú ok, ya la bajó. Okay. Bueno, ya voy a poner un poquito la acá. Yo sí creo que, bueno, fundamentalmente el mundo va a ser otro después de esto. Y también creo que las medidas que se tengan que tomar pues van a ser mucho más consensuadas y mucho más globalizadas. Ese término de globalización va a cobrar en cada momento más importancia, porque realmente ya vemos como, o sea, porque quizás yo digo, es mi percepción personal, si el COVID hubiese sido algo latinoamericano, pues el impacto pues a nivel mundial hubiese sido prácticamente pues nulo. Pero como tocó a todos los países, sobre todo los países de primer mundo, pues como se le denomina, esto se hizo pues ya la pandemia. Sí creo que, bueno, tenemos mucho que hacer, mucho por donde tela que cortar, y sí también coincido totalmente con la profesora María José y con la profesora Marga también, que los cambios se van a ver pues realmente muy pronto, ¿no? Yo te preguntaba un poquito, Marga, del tema de cuando salió Mercosur, o sea, Venezuela-Mercosur en el año 2010, algunas normas que estén manejando de otra manera, o sea, digo en esta forma, porque ya se pertenece a otro, o sea, ya se salió de ese mercado común latinoamericano, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado qué información tienes tú, por ejemplo, respecto a respecto a esas normas que se estaban manejando, sobre todo para la comercialización de algunos productos? ¿Ellos se ha planteado algo distinto tras el ALBA? O sea, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, profesor, pues sí, como todos sabemos, digamos que forma parte de nuestra historia el haber formado parte del Mercosur, y luego nuestra salida
por decisión del mismo organismo. ¿Okay? Entonces, realmente, bueno, Venezuela estaba participando en unos comités de normalización, ¿verdad? Allí en el seno del Mercosur. Sin embargo, bueno, no fueron muchos los avances en esos temas. Al salir Venezuela del Mercosur, pues digamos que el tema de comercio, o por lo menos la facilitación pues, del comercio con esos países no es fluida, ¿ok? Porque pues ciertamente el formar parte de un organismo regional, eso facilita el intercambio comercial, ¿ok? Entonces, como conocemos, pues el formar parte de uno de estos organismos regionales, en especial en el contexto latinoamericano, depende mucho digamos, de voluntad política, ¿ok? Yo se lo decía a los estudiantes del curso de sistemas de normalización bueno, que primero para entrar en ese mercado, pues tiene que haber como digamos lo que, simpatía política, ¿verdad?, entre los gobiernos y bueno, ciertamente en el momento en el que Venezuela pasa a formar parte del Mercosur, digamos que los gobiernos de esos países en ese momento tenían simpatía política con Venezuela, ¿ok? Situación totalmente contraria al momento de ser, digamos, expulsada Venezuela de ese organismo regional. ¿Okay? Entonces, nada, digamos que Venezuela pues sigue manejándose en el marco de sus normas nacionales, las normas COVENI, y bueno, como todos sabemos, pues las normas son la base técnica, digámoslo, de lo que son las reglamentaciones técnicas, ¿ok? Entonces está la parte regulatoria de los diferentes organismos, ya sea Ministerio de la Salud, por la parte de telecomunicaciones, por ejemplo, CONATEL, ¿ok? Entonces están estos organismos que son reguladores en sus competencias, en sus ámbitos de acción, y bueno, en teoría pues toman como referencia normas existentes. Si no las hay dentro del repertorio de las normas nacionales, pues se toma como referencia una norma internacional, ¿okay? Y se hace la adopción. Pero ciertamente pues hacen ese estudio que veíamos en la etapa 3 y 4 del proceso de normalización que les mostraba en la presentación, hacen ese mismo estudio y toman como referencia una norma para tomar de allí la parte técnica y digamos, complementarle lo que es la parte arancelaria para lo que es la reglamentación técnica, que es de obligatorio cumplimiento, ¿okay? Recordemos que las normas son voluntarias, las normas no son de observancia obligatoria, mientras que las reglamentaciones técnicas sí lo son. Entonces, pues digamos que prácticamente la relación comercial con otros países, digamos que el sector vinculado a ese tipo de transacción, ¿verdad? Si quiere incursionar en el mercado regional o internacional, al final, bueno, son las empresas quienes se entienden, ¿ok? Y si quiero comercializar con algún país de la región, pues para que mi producto pueda entrar en ese país, yo tengo que entenderme y lo voy a lograr es a través de una norma, pues, y eso me va a facilitar inclusive lo que es la elaboración de contratos, ¿verdad? Porque no tengo que escribir en un contrato todos los requisitos asociados al producto, sino simplemente hago referencia al cumplimiento de los requisitos de una norma y ya por allí pues puedo hacer simplemente lo que es la certificación o la evaluación de la conformidad de acuerdo a los requisitos establecidos por el cliente. Entonces, pues ciertamente en lo que es el marco del Mercosur,
digamos que en estos momentos Venezuela no tiene nada que hacer ni nada que aportar en estos momentos porque pues simplemente no es aceptada por los países miembros. No, nada, yo sí, o sea, creo que también lo que estás dando en la clave aquí es que cualquier relación comercial que haga una empresa ya lamentablemente no pasa por una parte macro que podría ser en este caso el tema de Mercosur, sino un entendimiento de la empresa nacional con esa otra empresa de la misma región. Por lo cual Sí. entonces ya, sí, eso es lo que yo entiendo y bueno, eso, claro, nos deja mucha desventaja porque pues yo sé que Mercosur incluyó importante, pues, de forma muy trascendental en el comercio aquí latinoamericano y Venezuela estaba en el marco de eso. También está un poco de las CONIC y exacto, yo creo que lo que se ha hecho es lo que no está dentro del marco de Mercosur, que ya lo podía tomar Venezuela una buena vez, lo ha tenido que tropicalizar para su propio país y hacerlo como una norma interna, ¿no? O sea, para regular algún proceso, producto, servicio, en fin. Sí. Ciertamente, bueno, las alianzas con otros países o el formar parte de un organismo regional o como antes que Venezuela también era miembro de ISO y digamos que nos permitía participar en esos espacios también e influir un poco allí o conocer de primera mano lo que allí se hacía, pero el formar parte de un organismo regional o cualquier alianza, digamos, con otro país, eso facilita mucho la relación comercial. Entonces, para las empresas, pues ese es el mejor mecanismo, porque haciéndolo de forma independiente, pues se puede hacer más complicado. Es correcto. Sí, bueno, profe María José, disculpe, ¿usted tiene referencia de cuándo Venezuela dejó ser parte de ISE? O sea, pasó también con el Mercosur, es que no estoy claro en este momento. ¿Qué nos puede aportar usted de eso? De Fondo Norma, dejamos de formar parte de la ISO en el 2005. Bastante lejano. Pensaría que estaba un poco más cercano, pero no tengo esa No, fue el referencia. 2005. El 2005 cuando se decretó, no se decretó, la ISO no aceptó los que iban a participar por parte de Venezuela, ya debido a los perfiles que tenían, ¿no? Entonces, ahí fue donde dejamos de formar parte, pero Fondo Norma se quedó con los derechos de la documentación. Por eso es que tenemos acceso a las normas hasta ese momento, pero ya dejamos de participar en los comités. 2005. Muchas gracias. Bueno, si no existe ninguna otra pregunta o comentario adicional, bueno, yo les quiero dar las gracias por estar siempre atentos a este tipo de webinar. Disculpen todos los inconvenientes técnicos que tuvimos al inicio, incluso con el tema del link. Esta información va a estar disponible en el canal de posgrado, por lo cual pueden hacer uso del mismo y ver y revisar con cuantas veces quieran o difundirlo o recomendarlo. Y agradecidos. Nosotros creo que vamos a tener un próximo webinar, ya no bajo este marco, sino bajo la forma de consultoría, se está planificando, que hacen los estudiantes de la maestría de sistemas de la calidad para poder en este caso reconocer cómo pues, serían esos diagnósticos, oportunidades de mejora y va a estar vinculado con ya la relación directa de los estudios de posgrado con alguna empresa en particular. Por allí se está haciendo, pues se está canalizando el próximo webinar, ¿no? Muchísimas gracias también al Centro de Estudios en Línea, a la Oficina Técnica de Posgrado también que nos presta su apoyo para hacer todo el tema de la publicidad a través de las redes. Y nada, agradecido también con la profesora Mar, la profesora María José, Sofía, todos los que están acá presentes muy importantes y personas que también, o sea, yo también conozco pues, en persona. Y más allá de eso, sé que pueden ayudar a fomentar y a difundir más esto que me parece muy interesante y muy actual y adicional que marcarán presente para lo que son todo lo que es el área de calidad, sobre todo el área de normalización que
que veo que bueno, es el único posgrado que desarrolla como tal esa área en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho, se les quiere y hasta pronto. Vamos a dejar